en mi familia todos teníamos que ir a la universidad. Mi padre era arquitecto y siempre yo creo que nos infundó eso de que teníamos que estudiar. Siempre creo que ninguno de nosotros pensó alguna vez que no podía o que podía dejar de ir a la universidad. Entonces, desde siempre pensábamos que terminábamos la educación secundaria y nuestro paso era a la Universidad de Chile, porque tampoco era otra cosa, o sea, no era cualquier universidad, era la Universidad de Chile. Y siempre pensando en que uno tenía que servir al país, esa era la otra condición dentro de la familia. Al final quedé en ingeniería forestal, esa fue mi opción. Y siempre pensando que a lo mejor tenía que ir a arquitectura, pensando en mi mente, ¿verdad? Pero me gustó tanto la carrera cuando entré, el ambiente que había, salíamos a terreno, íbamos a diferentes partes, entonces yo dije, no, esta es mi vida. Estuvimos primero acá en una casona que había en Seminario, donde estaba ingeniería forestal. Y teníamos algunos laboratorios en la Quinta Normal. Y el año 69, en septiembre por ahí, ya era el segundo semestre, nos trasladamos a Antumapo, que estaba solamente los edificios, no había nada, un peladero. Así que llegamos a plantar, además, a plantar árboles. Fíjate, cuando nosotros llegamos era la comuna de La Granja, una sola comuna inmensa, muy rural, los caminos rurales, potreros con lecherías, teníamos, nosotros también campo, pues, ¿cierto? Al frente de línea, entonces nos sentíamos en el campo. Pienso que había mucha amistad también. Teníamos muchas opiniones, bueno, la política estaba siempre presente en todas las discusiones, sobre todo cuando llegamos a Antumapo, porque ahí estaban compañeros de agronomía, estaba veterinaria, un poco más allá. En cambio, cuando estábamos en seminario estábamos aislados, porque éramos los únicos en esa casona. Entonces, y cuando íbamos a la Quinta Normal era para ir al laboratorio o alguna clase específica. Entonces tampoco teníamos contacto con los otros compañeros de las otras carreras. Si queríamos participar ya en forma más masiva, nos íbamos al pedagógico, ponte tú. Entonces, Antumapo fue como un despertar en ese sentido de ver que podíamos interactuar con estudiantes de otras carreras. Mi carrera es muy masculina, cuando hacían la Semana Mechona nos juntábamos con enfermería. De hecho, cuando yo ingresé éramos 3 mujeres entre 70 hombres y después del tercer año me quedé sola con 25, vamos. Ya también había mucha mortalidad estudiantil, en el sentido de mortalidad entre comillas, de que quedaban repitiendo, se iban o se cambiaban o no seguían estudiando nomás, sencillamente. Entonces, en ese sentido yo creo que fue una convivencia muy fecunda, muy interesante también de poder conversar de diferentes temas con estudiantes que venían de otras carreras. Había mucho movimiento estudiantil, pues. Yo me acuerdo en el casino que se paraba alguien arriba de una mesa y con un megáfono, empezaba a decir algo. O en el patio, bueno, Antumapo tiene un anfiteatro también, que hasta el día de hoy se ocupa para poder hacer reuniones con estudiantes, entonces ahí también. En mi familia, mi mamá siempre, sin pertenecer a ningún partido político, siempre eran de la parte eran muy fan de Allende.
y tenían esa, yo recuerdo desde chica, de haber salido así en pequeñas, como tipo caravana, por Allende, que se tenía 9, 10 años, no sé, y estar en campañas, qué sé yo. Mi papá también, siempre que era como, lo veía como una persona muy idónea para poder dirigir el país. Entonces, en ese sentido, yo siempre me juntaba con personas que tuvieran un pensamiento más de izquierda que de derecha. O sea, tenía mis amigos, a pesar de que yo diría cuando yo entré a la universidad, todos éramos amigos, o sea, no se hablaba mucho. Sin embargo, ya yo diría que llegando a los 70, empezó a radicalizarse la situación. Ya como que éramos todos amigos, pero no tan amigos. O sea, y a participar en diferentes... yo me acuerdo que hubo tomas de terreno, en las fines del gobierno de Frei. Entonces también había compañeros que participaban. De hecho hubo una toma misma en Antumapo, hubo el año 70, a fin, no me acuerdo bien qué año fue, pero por ahí hubo 71, parece que estaba Allende ya. Y fue, claro, y compañeros que habían ido a encuestar a las poblaciones, a los allegados, y de repente, de la noche a la mañana, estaba la toma ahí. ¿Y quiénes estaban? La mayoría de los que eran amigos míos. entonces, claro, empieza así, claro, y a ver que habían otras situaciones que uno decía, ¿para dónde va esto? De repente, es cierto, mi mamá estaba feliz con el gobierno de Allende, es cierto. Pero claro, uno empieza a ver después la inflación, todas esas cosas, la gente empieza a reclamar, y las situaciones se fueron poniendo cada vez más difíciles para las personas. El 11, yo vivía ahí en Marchán Pereira. Estaba casada en ese tiempo y estaba preparándome para ir a la universidad. Cuando en la radio sale que estaba el Palacio de la Moneda, yo no tenía ni televisión, tenía pura radio. Y que de repente, como a las 11 de la mañana, tocan la puerta y eran mis hermanos. Habían venido caminando desde la estación central hasta ahí, Carlos Antunes. Y venían y me decían que habían visto cosas terribles, o sea, y se habían venido como conejeando. Entre medio los helicópteros, las que eran, como me decía, se parecía, estaba todo militarizado por todos lados. Así que ellos, tratando de venirse así, pasar inadvertidos por todos lados. Y llegaron ahí, mi hermano estudiaba veterinaria, entonces él estaba ahí. Y la idea es, nos vamos hacia las facultades, pues eso era la otra. Y no se podía salir, porque inmediatamente pusieron los toques de queda, pero no me acuerdo cuántos días estuvimos en esa situación. Que vino la gente de la Fuerza Aérea, que eran los que estaban ahí más cerca de Antumapo, muchas veces a controlar. Ahora, sí se sabía que mandaban estudiantes que no eran estudiantes de incógnita a estar en las clases. Ahora, sobre todo en cursos que son numerosos, tú tienes 100 alumnos, 120, ni siquiera las caras las memorizas, nada. Entonces, había mucha gente, soprones en el fondo, espías que se iban a instalar para ver si, y eso era vox populi, entre comillas, en el sentido de que se decía, ten cuidado con lo que vas a hablar, o si estás en el patio, o estás haciendo la cola en el casino, en la cafetería, quién está detrás y quién está delante tuyo, porque puede ser alguna persona que a lo mejor lo estás viendo muchas veces y crees que es de acá,
pero es alguien que está con los oídos tratando de escuchar y memorizar y identificar para ir a hacer una denuncia. De repente que allanaban todos los casilleros que habían de los estudiantes, de los profesores también. Entonces, eso de que tú perdiste la privacidad. Bueno, mi hermano, él estaba en veterinaria y se involucró en política muy fuerte, claro. Y él ahí, claro, estuvo mucho en las tomas de terreno también, anduvo. Y después del golpe militar lo empezaron a perseguir. En Cauquén allanaron la casa de mi mamá. A mí también en el departamento que vivía, no me allanaron, pero vinieron de la policía un día a interrogarme también. Y yo tenía mi guagua, también, así que por suerte tenía como un año, así que como que andaba, se puso a llorar, entonces a mí como que se sintieron incómodos. Bueno, y ahí yo me acuerdo, por eso digo, el decano de la época, yo me acuerdo que al poco más de la semana que pasó esto, y yo conté, y me dijo, ¿sabes que vinieron a pedir tus antecedentes? Y me contó que habían estado y que habían entregado todo como mi ficha curricular. Y me dice, desaparécete, me dijo. Ándate para cualquier parte de Chile, pero no te quedes en tu departamento. Así que yo agarré mi cabra chica y me fui para el campo, con unos amigos, ahí partimos. Pero a mi hermano lo seguían buscando. También suspendió la universidad porque si iba para allá lo iban a detener. Así que de repente a mi mamá, unos amigos que también dijeron, ¿por qué no se iba para Argentina? Y el 74, ya, yo me acuerdo que era marzo del 74, se fue para Argentina y de ahí siguió rumbo para Tucumán. Entonces mi hermano solamente una vez se comunicó con mi hermana mayor. Le mandó una carta contándole en qué trabajaba, una carta así súper imparcial, sin decir nada, pero en el fondo diciendo estoy bien. Y ahí estuvo hasta el año 77. Bueno, mi hermano acá tuvo compañero, tenía hijos, pero llegó allá y también tuvo compañera, una persona con la que vivía. Y esa fue la que, a fines del 77, fue el 1 de noviembre, que le llamaron a mi madre a Cauquenes, para decir de que mi hermano había salido y que lo habían agarrado en un auto y que hacía ya un par de días que no se sabía nada de él. ¿Qué pasa? Cuando se fue el 74, mi hermano, estaba la Isabel de Perón. O sea, había una democracia en Argentina. Pero llegó Videla y mi hermano no tuvo la perspicacia de haberse ido, porque era obvio que con todo, porque empezaron a ver todos los militares dentro de América Latina y se pusieron de acuerdo y lo que todo el mundo conoce como la Operación Cóndor, en que no importaba dónde uno estuviera alguien que lo estaban persiguiendo porque lo iban a encontrar. Así que a él y de ahí nosotros no subimos nunca más. Yo ya ni me acuerdo todo lo que recorrimos, porque fue pensando, mi mamá siempre murió pensando que iba a encontrar a su hijo. Y estuvimos casi 2 meses ahí.
Y ya después, porque lo último que hicimos, que nos dijo el abogado, que le escribiera una carta a Videla, que no sé si alguien habría tenido alguna vez algún éxito o resultado positivo, pero mi mamá todo lo que le decían lo hacía. Ahora también mucha gente que se aprovechó, que señora, tenemos un dato y pase las lucas. Pues, o sea, vamos. Y acá en Chile también ha pasado lo mismo, porque yo me acuerdo, mi mamá volvió, bueno, hasta hace poco, que tenemos idea que José Luis parece que lo trajeron a Villa Grimaldi, ¿no? O los Cuatro Álamos, no sé, en cualquiera de estos centros de detención. Lo más probable, después que uno lee todo lo que ha pasado, es que haya ido a parar al mar. Pues, si la gente, los que no les servían, los enrollaban y los tiraban por cualquier lado. Entonces, yo te digo acá el servicio médico legal también, que ha estado, no sé, un par de veces a muestras de ADN, porque como encuentran de repente huesos por alguna parte. Yo, en toda mi familia perdimos la esperanza, o sea, después de tantos años que nos queda la pena. Pero no, que es terrible eso de desaparecer, porque nunca lo enterraste, o sea, nunca se murió. Pues. Entonces, sí, uno sabe que no va a aparecer, pero siempre queda eso de dónde estará, por último, dónde lo mataron, dónde lo enterraron, dónde lo dejaron. No. Es lo peor que puede pasar, ¿eh? Porque si lo asesinan, al menos hay un cuerpo para ir para despedirse de la persona. Acá estamos todos igual. Y acá en la Universidad de Chile, recién ahora, el 2015 o 2016, no sé, empezaron a dar títulos póstumos. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que hay cosas que están tratando de hacer y a lo mejor no le daban tanta la importancia como se la dio Ennio y ahora la rectora, que la rectora sí se ha puesto muy, podríamos decir, al día en todo lo que es las conmemoraciones y los reconocimientos que se hacen a los ejecutados políticos y a los detenidos desaparecidos. Quizás antes no estábamos tan cerca de los 50 años, ¿no? Pero sí estaban los 20, los 30, los 40. Entonces, sí, de repente uno dice, ¿por qué esto lo hacen otras universidades y universidades que son privadas, además ni siquiera públicas? Y la Universidad de Chile no hace esos reconocimientos. O sea, en ese sentido, creo que todavía quedan, a lo mejor, hacer más presente cómo se vivió esto y todas las personas que dieron su vida por una causa, por pensar diferente y fueron eliminadas. Porque fue algo masivo, la masacre, como dice la sociología de la masacre, que escribió Manuel Guerrero, describe muy bien este proceso y lo conceptualiza también muy bien como una sociedad. Se pone, siendo todos del mismo país, suponiendo que debiéramos tener un objetivo común, se ponen unos contra otros. Entonces, eso es algo que es muy doloroso. Y por eso digo que tiene que haber una reparación para las personas, más allá de que
el gobierno haya hecho algunas cosas. Que nosotros como sociedad nos pongamos de pie y digamos, no solamente nunca más, es que esto nunca debiera haber pasado. Eso no debiera haber pasado, jamás. Mi nombre es Carmen Luz de la Maza Asquet. Para el golpe era estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal. Actualmente soy académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. Hermana de José Luis de la Maza Asquet, estudiante de veterinaria, detenido desaparecido el año 1977 en la Operación Cóndor.